Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria por 0-3 del Real Madrid ante el Rayo Vallecano en un día en el cual, la verdad, pues el trabajo fue bastante sencillo para las chicas de David Aznar. Ante un Rayo Vallecano bastante inocente, bastante blandito, el Madrid fue superior en todo momento, del minuto 0 al 90. Fueron 3 goles, pudo ser alguno más, pero muy buena sensación en cuanto al régimen de seguridad del equipo. Perdió pocos balones en un muy mal campo y sin tener muchísimas ocasiones sí que generó sensación de peligro y sensación de que toda la travesía del encuentro iba por el velero madridista. Un 11 que tenía alguna variación con Tera Velleira, que entraría en lugar de Maite Oroz en ese sistema de 4-2-3-1. Y bueno, realmente vimos a todas las atacantes bastante activas, ¿no? Pero sobre todo, por encima del resto, otra vez para mí Aslani, que no marcó esta vez, pero en cuanto a su participación está en un grandísimo estado de forma. Y es verdad que Marta y Sofía, tanto Marta Cardona como Sofía Jacobson, no terminaron de encarrilar sus situaciones de conducción, de carrera o de remate. Sí que, pues bueno, uno preveía que por una línea o por otra iban a llegar los goles. Llegó el gol de Casi en segunda línea, en línea de remate, y le viene muy bien a una futbolista que ha estado en un estado de forma bastante malo en las últimas semanas y que es muy importante para David Aznar, y que esta vez le ha dado la razón. La francesa ha hecho un partido muy completo, la verdad, muy completo en fase defensiva, muy completo en fase ofensiva. Hay que tener en cuenta que el Real Madrid femenino hoy ha presionado muy bien. No la ha dejado correr al Rayo Vallecano, no la ha dejado jugar las contras bien y ha robado en campo rival durante mucho tiempo. Hoy era un día muy difícil de generar un fútbol muy estético, muy abundante en cuanto a la brillantina del juego, es decir, un juego muy, pues eso, muy visual, pero era un partido muy importante ante un terreno de juego tan malo, tan áspero, tener una buena línea de presión, empujar, tener carácter, meter pie, ese tipo de elementos el Real Madrid los dominó. Luego llegaría el resto de goles en la segunda parte, entraría Jessica, Maite Oroz, y la verdad es que el golazo de Jessica es muy suyo, realmente en su gran faceta, que es el remate, en un gran centro, y muy buen remate de la paraguaya, que creo que en esas lides es en donde mejor se defiende y donde mejor justifica su paso esta temporada en el Real Madrid, ¿no? Más allá de que yo considero que no es jugadora para el Real Madrid, que debe salir, pues es cierto que cuando sale siempre contribuye a intentarlo, a trabajar por y para el equipo. Y luego el gol del día, sin lugar a dudas, el golazo de Marta Corredera, pierna cambiada, ese disparo que ha intentado en varias ocasiones, por ejemplo frente al Logroño lo vimos, ante la escuadra, pum, pepinazo. Hoy también, donde Natalia Espósito tenía muy poquito que hacer. Muy buen tanto, e incluso vimos minutos en la segunda parte de alguna rotación con Xioma Ugagu, que también entró algunos minutos, y también es una jugadora que intuyo que podía haber tenido más presencia en el Real Madrid, una jugadora con experiencia y con cierta calidad, y con sobre todo velocidad al espacio, con conducción, con cierto nivel de desborde en corto. Creo que nos hubiera venido muy bien en ciertos momentos, no para ser titularísima, pero para ser un recurso que creo que David Aznar se lo ha olvidado y no ha empleado en los distintos momentos de la temporada. Pero bueno, en resumidas cuentas, chicos, un partido bastante fácil de sacar, pero que también hay que poner en valor. Vamos a seguir peleando esa segunda plaza. Vamos a ver qué es lo que hace el Levante, pero parece que va a ser una batalla hasta el final, por ese segundo puesto, que cambia mucho la historia. No tenemos un régimen de previa tan largo como tendríamos como terceras, entonces a ver si podemos lograrlo e intentar sacar las mejores sensaciones futbolísticas de ese tramo final de temporada, donde en el día de hoy, del 1 al 10, creo que hemos hecho un partido de 6-7, porque era un partido difícil, no por el rival, que oye, es verdad que ahora mismo está en una situación delicada. El Rayo va a tener que mirar con mucho cuidado el retrovisor, porque va a tener rivales que le van a pelear si empiezan a obtener victorias. Un Rayo que lleva muchos empates consecutivos acumulados, el conjunto franjirrojo. Pero en cuanto a nosotros, bueno, vamos a seguir en la pelea, vamos a seguir dándolo todo, y lo que sí que espero es que jornada tras jornada recuperemos la sensación de juego, esa sensación que tuvimos previo a la ventana de selecciones, que la vayamos cogiendo, esa sensación. Jugadores como Aslani hoy muy bien, Casi hoy ha hecho un buen partido, luego Maite cuando ha entrado le ha dado una situación de control al grupo, Marta Corredera ha estado muy bien, hoy Olga Carmona está un poquito bajo, pero muy bien Iván Andrés, la líder defensiva, que cuando no está, obviamente,
se la echa de menos, así que nada, a pensar en el próximo partido, 3 puntos muy importantes, necesarios para seguir empujando y presionando de cara a la segunda posición de la primera Iberdrola. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.